Las personas que no son indiferentes a ninguna situación humana o de la naturaleza son aquellas personas que se asombran. Y el asombro es ese sentimiento que tenemos ante algo que sucede y que nos ayuda también a maravillarnos. El asombro lleva al maravillarse y con el maravillarnos, entonces también nos lleva a que nos preguntemos tantas cosas y sobre todo no nos quedemos con las respuestas de nuestras preguntas, sino que hagamos algo de aquello que nos ha asombrado, que nos ha maravillado. Y el asombro no es solo ante las cosas grandes que puedan suceder, sino que el asombro se da también en esas cosas sencillas de la vida que por la capacidad que tenemos de apreciarlas, de maravillarnos, hacen que sean grandes en las enseñanzas que nos van dando. Y si nosotros revisamos un poco nuestra vida, nos damos cuenta que nos hemos maravillado de tantas cosas, ¿cierto o no cierto? ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿Es cierto? Es cierto, solamente quien tiene corazón de tetunte no se maravilla con nada. Es completamente indiferente, seco, infértil, estéril, que no da frutos en la vida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Lo digo por ustedes y por mí. Pero también a lo largo de la Sagrada Escritura, de la historia que Dios va haciendo, que se haga historia de salvación, hemos encontrado tanta gente con un corazón no de piedra, con un corazón humilde y sencilla, que se han maravillado de la creación de Dios, que se han maravillado en su fe de los acontecimientos que Dios va suscitando para que la salvación se haga realidad en la vida de nosotros, los hombres y las mujeres. Hablando así en términos generales, en la Biblia encontramos tantos hombres y mujeres que con los estudios que se han hecho se les han llamado los Anahuim, los pobres, aquellos que tienen espacio en su corazón, que tienen espacio en su corazón para los demás, y porque tienen espacio en su corazón para los demás, lo tienen para Dios. Porque es mentirosa aquella persona que dice que está llena de Dios, pero está vacía de los hermanos, y está vacío de los hermanos y hermanas. Y nos puede pasar en nuestras comunidades, sean comunidades sacerdotales, sean comunidades de religiosas,
sean pequeñas comunidades de vida cristiana en los barrios, o sea, de cualquier grupo dentro de la iglesia. Nos puede pasar. Estamos decimos, pero estamos sin los hermanos, y por eso también sin Dios. Y miren, los anahuim, los pobres de Yahvé, ¿cómo se les llama? Encontramos tantos en el Antiguo Testamento. Abraham, el amigo de Dios. Moisés, el libertador que Dios ocupó como instrumento para liberar al pueblo de la esclavitud. Josué, que continuó la obra que Moisés no pudo concluir, entrar a la tierra prometida. Encontramos a Esther, encontramos a Sara, encontramos en el Nuevo Testamento a la mamá del Bautista, Isabel, y a pesar del flaqueo en la fe que tuvo Zacarías, también supo reconocer. Encontramos a Juan, encontramos a aquellos tres personajes que la tradición les llama los Reyes Magos, que seguramente estudiaban el universo y las estrellas, y ante una estrella especial se maravillaron y quisieron seguirle el rumbo y encontraron al niño Dios. Sin esa capacidad de asombro efectivo, no se hubieran movido. Y la pregunta es, nosotros, los que estamos aquí, Marisol, Hilda, Marillita, Pablo, tenemos la capacidad de asombro para ver en los acontecimientos de la vida al Dios que está pasando por nosotros. Y el Adviento es un caminar en asombro, es un caminar anhelantes, es un caminar para que llegue luego el encuentro con el niño que viene a salvarnos. Miren a María, por ejemplo. María estaba en su casa, en las cosas de la vida cotidiana, no estaba en el templo. El templo de Jerusalén le quedaba demasiado lejos de Nazaret. No estaba en la sinagoga, el lugar donde los judíos se reunían. María estaba en su casa. Y en esa vida contemplativa de la capacidad de asombro, cuando llega el ángel para darle la noticia de que sería la escogida desde la eternidad por Dios para ser la madre del Señor. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? María se asombró. No dijo se puso curiosa, porque para las curiosidades y meternos en lo que nos importa, estamos un montón de gente, simplemente así como suena, y no explico estas cosas. Entonces María dice, se asombró, y entonces pregunta, ¿qué es aquello? Ya el ángel le había dicho, alégrate, el Señor está contigo.
serás la madre. ¿Y cómo? Del asombro hay que pasar a hacerse preguntas y no ver la vida como ver llover sin mojarse, o ver la vida estando delante de un bonito río limpio, no contaminado, y ver una poza y solo verla. ¡Ja! Si me asombro, me desnudo y me meto a la poza y pruebo el agua. Así me desengaño. Entonces, María, ¿cómo va a hacer eso? Pues yo no conozco varón, no temas. El Espíritu Santo descenderá y te cubrirá con su manto, y el hijo que tendrás será el santo. Y el ángel todavía le da señal, porque María no había entendido, pero preguntó, se asombró, sintió en su corazón ese sentimiento que le llevó a maravillarse. A maravillarse. Solamente las piedras y los tetuntes no se maravillan de nada, como dice el Evangelio. Le sonaron la flauta para que bailaran y no bailaron, porque no eran solidarios. Lloraron por la muerte de alguien y tampoco lloraron. ¿Y cuántos de nosotros no somos atetuntados y puras piedras, indiferentes? Y nos echamos unas palabritas que hay que ver cómo ofenden a los demás con la ironía desgraciada que a veces tenemos. Esa no es la capacidad del asombro. Entonces miren, ¿qué sucedió? Yo hoy, mientras leí el Evangelio, estaba haciendo cuentas al mismo tiempo. Ahí está tu prima. María se maravilla, se asombra. ¿Por qué? Porque Isabel podía tener hijos. ¿Podía tener hijos la Chabelita? ¿Podía tener? No podía tener. Entonces, la primera capacidad de asombro es maravillarse de que su prima, ya entrada en años, no era viejita, era una señora ya grande, potente, como también a veces la imagen que nos hacemos de San José, ¿no? Un viejito con una varita. Y no, San José era un hombre vigoroso, mayor que la Virgen, sí, ¿verdad? Entonces, ahí está tu prima. Y del asombro, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María del asombro al saber que su prima estaba embarazada? Se fue a visitarla de aquí a Altamira. 150 kilómetros. Si no hay tuk-tuk, yo no voy. Si no hay tuk-tuk, yo no me muevo. Plebe de haraganes que nos hemos hecho. Y no le estoy haciendo mala propaganda a quien ya saben quién, ¿verdad? A Álvaro. Ocupen el tuk-tuk cuando las distancias son largas, que es un buen servicio el que nos prestan. En ese tiempo no había. Caminó, miren, 150 kilómetros. Y el Evangelio nos da un detalle antes de entrar a lo más importante del Evangelio de hoy. Nos da un detalle. ¿Cuántos meses se quedó María con Isabel? ¿Cuántos? 3 meses. ¿Y cuánto llevaba Isabel de embarazo? ¿Cuánto llevaba de embarazo? 6 meses. 6 más 3. Nació el Ichoquito. Nació Juan Bautista. Y el tiempo que ocupó María en caminar 150 kilómetros fue un día. Es decir, si uno se pone a pensar en todo eso, María se quedó en preparto y posparto. Se quedó atendiendo
y trabajando. Entonces, el asombro que se hace, hechos de amor y hechos de servicio. ¿Sabes que no me toca a mí? Puedo ver que algo está ahí, como no me toca a mí, ¿va? Y hay más hermanas aquí en la comunidad, o hay más hermanos aquí en la familia, o ahí está el padre Rogelio en la casa, que lo haga él. Entonces no hacemos nada. Es decir, el amor mueve y nos debe mover para ser eficaces en los servicios. Y la persona que tiene capacidad de asombro se da cuenta que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple lo que promete. No es político mentiroso ni corrupto. Dios cumple lo que promete. Y de aquí que María, en la sencillez de su corazón, en esa capacidad de asombro, haya glorificado a Dios diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Señor ha hecho maravillas. Derriba del trono a los poderosos. Miren, tanto político corrupto que hay, que después del 14 de enero, a ver qué pasa. A ver si no van a la cárcel por corruptos. Es una vergüenza que más de 300 diputados, no 300, que más de 300 personajes, entre diputados y otras cosas que hay en Guatemala que gobiernan o que prestan servicios públicos, se les haya quitado la visa para entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por corrupto. Miren, todo esto nos debe llevar a nosotros a pensar que la posada, en esta sencillez, de unas imágenes que nos representan a José, a María y también a quién, de modo escondido, también a quién, a Jesús. Poco me falta en el vientre de María, pero ahí iba ya el Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos y hermanas, a tener esa capacidad de asombro y a reconocer las grandezas de Dios, que aún en lo pequeño se hace grande porque nos ama y nos quiere salvar. Que el ejemplo de María y de José en andar pidiendo posada porque las pensiones estaban llenas en Belén, toda la gente había ido a censarse, tuvieron la sencillez para pedir. No es cierto que estamos algunos orgullosos que no pedimos nada, porque no es que no tengamos necesidad, sino que el orgullo nos lo impide. No es cierto. Hay unos que se les sube el apellido hasta la coronilla, ¿verdad? Y es que nosotros los portillos, ¡ja, ja! Dios santo, ¿verdad? Y somos más jetones de lo trompudo que somos. Entonces miren, que la sencillez nos lleve a asombrarnos y que el asombro en la fe nos lleve a cada uno de nosotros a recibir a Jesús en esta Navidad en nuestro corazón.